buenas. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor José Antonio Muñoz Reyes, que nos visita desde el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Playa Ancha, en Chile. Él se doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid y trabaja, su línea de investigación es en las bases de la agresividad, de la cooperación y de la elección de pareja. Y está aquí para que nos ilustre un poco sobre las bases biológicas y evolutivas que tienen estos y otro tipo de comportamientos. Vamos a entrevistarlo. Lo primero, muchas gracias por prestarte a colaborar en este curso, José Antonio. Y bueno, lo primero que quería preguntarte, para que nos ofrecieses una visión general, es, desde hace décadas se mantiene un debate sobre la distinta influencia que tienen los genes y el ambiente en el comportamiento humano. Y me gustaría que nos ofrecieses tu perspectiva como etólogo con los conocimientos que hay en día de ese debate que hay entre genes y ambiente. Bueno, Miguel, este es un debate que se ha ido complejizando a lo largo de los años, pero también se ha ido resolviendo a lo largo de los años. Para que nos situemos más o menos históricamente, este debate tiene más de 100 años de existencia. Comienza con los primeros biólogos evolucionistas que siguen las ideas de Darwin, entre ellos Galton, el primo de Darwin, quien comienza a plantear la discusión sobre el determinismo biológico para explicar el comportamiento humano. Fue uno de los que sentó la discusión con un trasfondo científico para entender si el comportamiento se podía explicar desde una perspectiva social o desde una perspectiva genética. Y ahí, en primer lugar, nació una comprensión de los fenómenos comportamentales desde el entendimiento de un determinismo biológico. Ese debate, tal cual, comenzó a cambiar a lo largo de los años, producto del avance del conocimiento científico en dos áreas fundamentalmente. La biología del comportamiento, que está acompañada o engloba a la genética del comportamiento, a la fisiología del comportamiento, etc. Y por otro lado, la psicología social, que durante muchos años mantuvo una perspectiva para entender los fenómenos comportamentales desde el aprendizaje social únicamente. Es decir, por un lado teníamos una corriente biológica, que hablaba de un determinismo genético, y por otro lado teníamos una corriente de la psicología social principalmente, que decía que los seres humanos éramos una especie de tabla rasa, una tabla sin contenido, una hoja blanca, que se va llenando en términos comportamentales a partir de la influencia del medio ambiente, es decir, al trato con tus pares y con la sociedad. Si tú te fijas, son dos posturas que son muy distintas entre sí y que tuvieron una guerra durante muchos años, pero que a partir de la segunda mitad del siglo XX comienzan a tener una complementación muy importante, porque al final, a la conclusión que llegamos es que nosotros somos el resultado de ambos procesos, de la interacción social, es decir, de la crianza, por un lado, y por otro lado, de este programa genético que gobierna nuestro desarrollo corporal, pero también nuestro desarrollo psicológico y comportamental. De esta manera, el debate actual, en el que estamos hoy día enfrascados como ciencia del comportamiento, se centra en saber cuánto pesa cada componente dentro de un sistema comportamental dado. Es decir, cuánto importa la genética, cuánto importa lo social, cuánto importa la personalidad del individuo para entender, por ejemplo, el comportamiento agresivo. Muy bien. Pensando en estos comportamientos que tienen una base genética, ¿podrías citar algún ejemplo que sea muy esperable, que su base genética sea fuerte, o también, si es posible, algún ejemplo que sea sorprendente? Bueno, el ser humano es un animal tremendamente complejo. Nosotros llamamos a esto la multifactorialidad de los determinantes. Es decir, para tú entender un comportamiento humano, tienes que volver a la pregunta anterior y encontrar determinantes genéticos, determinantes sociales, determinantes de la personalidad propia del individuo para entenderlo. De esta manera, cuando nosotros buscamos comportamientos que son profundamente arraigados genéticamente, tendemos a ir a los primeros años de desarrollo, que es donde no tenemos
el peso de las otras variables para explicar la expresión de este comportamiento. Es decir, no hay experiencia, no hay interacción social, etc. Y eso, por ejemplo, ocurre con el comportamiento de succión del bebé. Que el bebé nace, el recién nacido, y comienza a tomar la leche de la madre succionando. En ese momento, ese bebé, o ese recién nacido, no tiene ningún tipo de interacción social. No pasa por una fase de aprendizaje, de interacción con otros individuos, pero que un bebé a las horas de haber nacido, un recién nacido, ya lo expresa. Por lo tanto, ese comportamiento claramente está preprogramado en los genes. Y luego, lo interesante de esto es que a medida que vamos creciendo, existe una interacción entre las fases biológicas de desarrollo y el despliegue de ciertos comportamientos. Y ahí es donde nos comenzamos a sorprender. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el comportamiento agresivo alcanza un pic, o las conductas de riesgo en los jóvenes, alcanza un pic que está en completo acuerdo con el inicio de la fase reproductiva de nuestra especie. Es decir, nos volvemos los hombres más competitivos, más arriesgados y más agresivos cuando alcanzamos nuestro momento de reproducirnos. Y eso es sorprendente, yo creo. ¿Y algún ejemplo que pueda convencer a alguien que se resista a creer que muchos de sus comportamientos están preprogramados? Hay que tomar en cuenta que nosotros hoy en día vivimos en un mundo globalizado y tenemos una ventaja, los biólogos de hoy en día tenemos una ventaja selectiva muy importante respecto a los biólogos de mediados o fines o principios del siglo XX. Es una sociedad que no estaba globalizada e intentar encontrar fundamentos de peso para explicar la importancia de los genes en el comportamiento o de la herencia biológica. Hoy en día, con la globalización, nosotros hemos alcanzado un nivel de argumentación empírica que está basado principalmente en la observación intercultural de los comportamientos, que es algo que los biólogos del principio del siglo XX no tenían. Hoy en día nosotros hemos demostrado que hay ciertos comportamientos que, independientemente de la sociedad en la que tú estés, ya sea una tribu de Bolivia, una sociedad hiperdesarrollada como la japonesa o una sociedad mediterránea como la española, los individuos los siguen desplegando de acorde a una cantidad relevante de factores biológicos y, obviamente, de manera diferente en términos tal vez de frecuencia o de intensidad, que está modulado por la cultura, pero se expresa en un momento determinado y tú puedes encontrar un nexo biológico para un comportamiento que va más allá de la influencia cultural. Que nosotros somos el resultado de un largo camino evolutivo y tenemos señas en común que compartimos aunque no nos parezcamos en nada desde el punto de vista cultural. Entrando un poco más específicamente en tu investigación, para poder entender cómo se llevan a cabo este tipo de estudios, ¿con qué herramientas cuenta el etólogo para estudiar estas bases biológicas del comportamiento humano? Bueno, la etología actualmente, la etología y la etología humana sobre todo, es un área de investigación de frontera. Un área de investigación de frontera no es la que tiene los resultados más espectaculares, que puede ser, pero en definitiva, desde el punto de vista de la definición, un área de investigación de frontera es aquella que no tiene claramente establecido los márgenes de término de su especialización y que por tanto utiliza herramientas de diferentes campos de investigación para aproximarse al fenómeno. De esta forma, en la actualidad los etólogos tenemos una enorme cantidad de herramientas para acercarnos a un problema determinado. Por ejemplo, nosotros podemos estudiar un fenómeno comportamental utilizando herramientas de la psicología, como son los test psicométricos. Podemos utilizar herramientas derivadas de la economía experimental a través de juegos económicos, o herramientas derivadas de la etología más clásica, el procedimiento observacional, mirar el fenómeno comportamental. Ahora, para rastrear esa ruta evolutiva o adaptativa, para explicar por qué esa conducta existe desde el paradigma de la biología, nosotros podemos recurrir a una enorme cantidad de elementos que generalmente están derivados de las áreas biológicas en matrimonio, digamos, con las áreas de investigación más duras de las ciencias naturales, es decir, la genética, la bioquímica, de la fisiología, etc. De esta forma, la etología humana en la actualidad es un área que compendia muchas herramientas y muchos marcos teóricos de otros campos de investigación. ¿Por qué? Porque
volvemos al inicio. El comportamiento humano es multifactorial. Por lo tanto, un etólogo tiene que manejar muchas herramientas para alcanzar un mayor entendimiento y, por lo tanto, una mayor complejidad en torno a los determinantes de un fenómeno comportamental. ¿Qué líneas de investigación estás llevando a cabo actualmente y qué resultados esperáis obtener? Bueno, actualmente y en asociación con etólogos de la Universidad Autónoma de Madrid, estamos desarrollando 3 líneas de investigación. La primera es, nos estamos centrando en el estudio del comportamiento agresivo humano. ¿Por qué el comportamiento agresivo humano? Pues porque el comportamiento agresivo humano tiene una larga data de estudios que lo situaban como una expresión comportamental patológica, negativa, que en definitiva tenía que ser extirpada dentro de la expresión de comportamientos sociales. Esta es una visión que dominó más o menos hasta finales de los años 80 el estudio del comportamiento humano. Pero además es un tema que tiene una importancia biológica fundamental y necesita ser puesto en el tapete desde el punto de vista de ser considerado un mecanismo más de expresión de nuestra especie y no solamente un mecanismo patológico o socionegativo, que es una manera clásica de encasillar el comportamiento agresivo. Nosotros esperamos que en esta línea nosotros lleguemos a un punto en el que logremos establecer bases fundamentadas que permitan justamente manejar el comportamiento agresivo, comprender el comportamiento agresivo y finalmente llegar a un entendimiento de este fenómeno que vaya más allá del encasillamiento social clásico de algo que no debería existir, porque en el fondo va a existir igual, porque está presente en nuestro programa genético. Ese es el primero. El segundo es la cooperación. Y la cooperación nos interesa porque la cooperación es la clave sobre la cual se construye esto que estamos viendo ahora, que es la sociedad humana. Los primeros estudios en cooperación apuntaban a que la cooperación, sobre todo derivados de la economía, apuntaban a que la cooperación no era un comportamiento que debiera estar presente siempre. Pero nosotros a lo largo de muchos años de investigación y sobre todo los primeros etólogos que se fijaron en esto, en la especie humana, han demostrado que nosotros somos cooperadores compulsivos. Es decir, aunque la cooperación es un proceso complejo que involucra o debiera involucrar analizar una serie de variables para decidir si cooperar o no, nosotros lo hacemos de manera prácticamente automática. Y eso tal vez explica nuestro éxito como sociedad y como especie. Y por eso es fundamental estudiarlo y entenderlo a nivel biológico. Y finalmente la tercera línea de investigación son los mecanismos de elección de pareja. Y nos interesan los mecanismos de elección de pareja porque es relevante comprender cómo se generan los vínculos fundamentales que sostienen a las sociedades, que son finalmente las parejas reproductivas y las familias, desde un punto de vista biológico, porque eso tiene relevancia para entender la evolución de nuestro linaje. Si pensamos que en una sociedad cada individuo que está ahí está buscando una pareja con la cual poder finalmente cumplir su mandato biológico, que es tener cría, es fundamental para un biólogo entender cómo ese fenómeno ocurre. Es decir, nosotros queremos entender por qué tú eliges a A y no eliges a B. ¿Por qué decides quedarte con A y no cambiarte a B? ¿Por qué B te elige a ti y no te elige a A? Y esa enorme cantidad de comportamientos que están presentes en la especie humana nos permiten comprender de mejor manera por qué somos como somos. Porque es la estructura nuclear, es para lo que nosotros vinimos a este mundo. Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo y sobre todo por ilustrarnos de la forma tan efectiva como lo haces en un tema tan interesante y tan complejo. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti.